Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles por atender el webinar del virus del tomate rugoso y un reto para todos. Para los que no me conocen, yo soy Santiago Patiño, soy el gerente de mercadeo para la zona de Iberia de tomate y portainjertos de tomate. Para nosotros, pues, nos va a estar acompañando los ponentes esta tarde, pues, Susana García, que es la responsable de la de evaluación de variedades precomerciales para el sur de Europa, y Francisco Monsi, que es el responsable de patología aplicada para Europa, Oriente Medio y Asia. Entonces, pues nada, ya podemos dar inicio a la sesión. Los voy a dejar con Susana. La idea de la sesión de hoy es un poco ponerlos en contexto de lo que es el virus del tomate rugoso, que ponerlos en la situación y cómo nosotros desde Bayer estamos trabajando pues, para llevar a cabo una respuesta acerca de la situación y contexto en el que estamos hoy día en España con respecto al virus. Entonces los voy a dejar entonces con Susana García, que va a iniciar a continuación la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Es un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros, aunque sea de una manera virtual. Y como ha dicho Santiago, hoy hablaremos sobre el reto que nos supone otro virus que cuando ocurre también nos obliga a confinar nuestros cultivos de tomate para evitar su expansión. Y este es el Tomato Brown Rugose Fruit Virus, conocido como el virus rugoso del tomate. Y en primer lugar, yo voy a dar una introducción sobre lo que conocemos a día de hoy sobre el virus, y luego mi compañero Paco Monci profundizará en las medidas de prevención y control. Empezando por esa parte de la introducción, como podéis ver aquí en este mapa y las zonas en las que se ha indicado dónde está la presencia de este virus pertenece al género Tobamovirus y fue identificado por primera vez en el 2014 en el Medio Oriente, en Israel y Jordania, causando graves problemas en los cultivos de tomate. 4 años más tarde, este virus se detectó de forma oficial en México y desde entonces se ha ido distribuyendo y expandiendo a los distintos lugares del mundo, como Alemania, Italia, China y desafortunadamente el año pasado se detectó en España. Aunque muchos países están en vías de erradicación, tenemos que seguir tomando medidas para evitar la presencia de este virus y tenemos que tener presente que sigue siendo una amenaza a nivel mundial y que tenemos que prevenir y tomar las medidas preventivas. ¿Okay? En el género Tobamovirus podemos encontrar distintas especies virales, como los grandes conocidos del pasado, el TMV, Tomato Mosaic Virus, o el Tomato Motelle Mosaic Virus. Todos ellos se caracterizan por tener unas partículas virales en forma de varilla, como se puede ver aquí en el microscopio, y esas partículas virales están compuestas por una molécula de RNA, que sería de un tamaño de unas 6.000 pares de base, y esta RNA sería cubierto por cerca de unas 2.000 copias de la proteína de cobertura que envuelve al virus, formando esta estructura helicoidal, que se forma como estáis viendo en este pequeño vídeo, y hace que este virus sea muy estable. Desde la aparición del rugoso teníamos distintas especies de TMVs o de tobamovirus, para los cuales éramos capaces de tener resistencia, controlándolo por distintos genes de resistencia, como podemos ver del TM0 al conocido TM22. De hecho, en el pasado, con el TM22, éramos capaces de proveer resistencia a las variedades comerciales, a todos los tobamovirus conocidos. Pero desde que apareció el virus del rugoso del tomate, podemos ver como que el TM22 no era capaz de dar esa resistencia. Con otras palabras, podemos decir que el virus rompía la resistencia que teníamos hasta ese momento en las variedades de tomate y es por eso que causó grandes pérdidas y sigue causando grandes pérdidas en los cultivos de tomate. En esta siguiente diapositiva podéis ver los síntomas más característicos que produce este virus. En hoja, los síntomas más característicos son mosaicos, deformaciones, abullonado, abarquillado. Incluso, dependiendo de las condiciones, podemos ver filimorfismo. Sobre todo esto ocurre cuando las temperaturas son muy bajas. En esta otra diapositiva podéis ver también los síntomas de un poco más de cerca y recuerdan mucho a los síntomas de mosaico que producía el TMV en el pasado. En infecciones tempranas, el crecimiento de la planta se puede ver también afectado, con lo cual el número y el tamaño de frutos también se ve impactado por la consiguiente repercusión negativa en el rendimiento.
Y en frutos podemos ver una gran diversidad de síntomas, desde mancha clorótica o de coloraciones irregulares en el fruto, tanto en verde como en el fruto maduro, o manchas necróticas que pueden ser de distintos tipos, como podéis ver en esta otra foto. Fotos con síntomas, que creo que vosotros tendréis que estar ya muy relacionados con esta sintomatología. De hecho, en el campo podemos ver distintos tipos de síntomas, distintos grados de severidad. Y de hecho, sabemos que esta severidad puede estar modificada por distintos factores, como puede ser la variedad del tomate, dependiendo de las resistencias que contenga, el estrés en la planta, pues más síntomas van a tener o van a expresar las plantas que tengan estrés por calor o por mucho frío, con una carga de fruto, por ejemplo, excesiva, con tratamientos hormonales o químicos y también, pues a lo mejor la intensidad lumínica. Edad de la planta en el momento de la infección, una parte muy importante, de cuanto más temprana sea la infección, lo más normal es tener síntomas más severos. También va a influir las prácticas de cultivo que se lleven en ese momento. Si hay un balance vegetativo generativo, puede ser que los síntomas no sean tan fuertes. La fertilización que se esté utilizando, todo eso va a modular la severidad de los síntomas. Y algo que es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos son las infecciones con otros virus, las infecciones mixtas. Hemos visto el virus del rugoso conjuntamente con pepino mosaic virus o con tomato spotted wilt, y esto causa severos síntomas que a veces vemos, pues, síntomas como los que podemos ver en esta foto, en el que esas necrosis son muy exacerbadas. De hecho, todos estos síntomas provocan pérdidas de producción de entre el 30 y el 70%, y de hecho hay datos que cuantifican ya esas pérdidas en torno a unos 262 millones de dólares al año. Debido a la pandemia que estamos viviendo hoy día, creo que hemos aprendido mucho sobre la transmisión de los virus, y en el caso del coronavirus todos sabemos, y hemos aprendido muy bien, que las partículas de virus, cuando se depositan en superficie, pues se mantienen activas durante un determinado tiempo, y que si tocamos esa superficie, ese virus puede quedarse en nuestra mano, y si esa mano la llevamos a la boca o a la cara, podemos contaminarnos, podemos infectarnos del virus. Entonces, creo que es importantísimo entender que, bueno, pues que este tipo de virus funcionan de la misma manera, pero en planta. Debemos entender esa transmisión en el que los lactobacivirus, la transmisión es esencialmente por contacto, tanto por la mano o por ropa, y luego somos capaces de infectar el resto de las plantas con todo lo que hacemos, en las distintas actividades o tareas que hacemos en el invernadero, ya bien sea labores de poda, de desinfecciones, de tratamiento. Después, está claro que estos virus son muy estables en estructuras, en el suelo, tanto en estructuras de invernadero como alambre, también en cajas, en la suela de los zapatos, en los restos de poda, en las cajas con la fruta y en malas hierbas, con lo cual esto permitiría ser fuente de inóculos de nuevo para una nueva planta. Hay estudios, aquí sale la nueva planta, vale, y de aquí, de esta planta sana que volvería a infectarse, sería de nuevo otra posible punto de infección. Hay estudios muy recientes que indican dónde reside el virus dentro del fruto. Como podemos ver en esta imagen, el virus se detecta en la parte interna del esocarpo o de la piel, pero no se detecta en esa parte externa de la piel. De hecho, en la parte derecha vemos una foto al microscopio en el que vemos en negro la parte externa de la piel y con coloreado, que sería como la tinción del virus, en la parte interna de la piel. También encontramos el virus en el mesocarpo o en la pulpa del tomate y también en la parte de las semillas. De hecho, en la semilla, la buena noticia es que el virus solo se encuentra en la cubierta de la semilla, que es la parte esa que se ve en rojo, y no se encuentra en el embrión, con lo cual cualquier sistema de desinfección química debería ser eficiente para la eliminación de este virus. Con estos nuevos descubrimientos que se han publicado muy recientemente, durante este año, también se han comprobado que la superficie del tomate infectado entero no es capaz de transmitir el virus, sino que se necesita que haya pulpa para poder transmitir ese virus. Eso lo explican con este tipo de gráfica en el que aquí, como podéis ver, harían una inoculación con la parte superficial de un tomate infectado
y rozarían o intentarían inocular una planta de tomate sana, o aquí incluso intentando inocular con una mano infectada por haber tocado tomates infectados. Y en este caso no son capaces de transmitir el virus a las nuevas plantas, a las plantas de tomate sana. Sin embargo, cuando utilizan zumo o pulpa de tomate infectado, esa infección es posible y además a grandes cantidades o sea, con un alto rendimiento en la infección. Otro agente en la dispersión de este virus son los abejorros. Y digo dispersión y no transmisión. O sea, los abejorros no transmiten el virus, pero sí ayudan a la dispersión del virus. Los abejorros, cuando recolectan el polen en plantas infectadas de rugoso, pueden transmitir el virus cuando visitan las plantas sanas y se posan sobre las flores de las plantas sanas. De hecho, existen estudios en los que estudian el patrón de la dispersión del virus dependiendo de dónde pongan las colmenas de estos abejorros. Teniendo en cuenta todas estas vías de infección y dispersión, podemos lograr entender cómo un virus de esta naturaleza es capaz de dispersarse globalmente. En algún momento, algunas mutaciones tuvieron que ocurrir en planta para que el virus evolucionara, al igual que ocurrió con el coronavirus, y pudiera infectar plantas, rompiendo encima además las resistencias que teníamos en ese momento en el campo. De estas infecciones primarias se dan infecciones secundarias a través de herramientas, de poda, de frutos. Hemos conocido que esta sería una nueva forma de infección, todo ese tomate que va a nuevos mercados, porque siempre cuando se vende el tomate a granel podemos tener rotura de frutos, líquido, pulpa que sobresale de los frutos, con lo cual sería un inicio de nueva infección. Y luego también podríamos pensar que de frutos infectados podrían llevar semillas contaminadas que podrían empezar la infección por otro camino. Serían semillas contaminadas, como he dicho, es decir, la semilla tendría el virus por la parte de fuera y a la hora de germinar la planta sería cuando la planta se infectaría por esa parte superficial, porque el virus estaría en esa parte superficial. Si veis, aquí sigue habiendo una interrogación porque no conocemos todavía el porcentaje de transmisión a plántula. Existen distintos estudios que están haciendo distintos centros de investigación, pero aún después de estos años que han pasado desde que se detectó el virus, no tenemos datos que nos soporten cuál podría ser el porcentaje de transmisión. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta que también ha podido ocurrir. Entonces, conociendo todo esto, estas posibles dispersiones, podemos entender, pues al igual que hemos vivido una pandemia en este momento a nivel mundial, pues cómo un virus de planta se comporta de manera similar. En esta diapositiva os muestro la gama de huéspedes. No solo el tomate se infecta con este virus, sino que hay otra mala hierba que son huéspedes del virus, como el Chenopodium murales, como las nicotianas bentamianas, las nicotianas clevelandi o tabaco, es decir, el tabaco, el que conocemos como tabaco, y también el Solanum nigrum. Todas estas malas hierbas son muy frecuentes en nuestros invernaderos, con lo cual evitar los reservorios de esas malas hierbas alrededor de nuestros invernaderos es siempre una buena práctica. Una buena noticia es que este virus no se transmite en berenjena, es decir, la berenjena no es una planta huésped, con lo cual pues, es también muy positivo para nuestro campo. Y sin embargo, sí que es planta huésped el pimiento. Y el pimiento no está aquí mostrado porque quería profundizar un poquito más, porque los pimientos son huéspedes, pero la buena noticia también es que en pimientos tenemos muchos genes de resistencia a tobamovirus, los conocidos L1, L2, L3 y L4, y todos ellos proveen de resistencia frente al rugoso. Pero realmente, como en el campo podemos tener problemas con L1, L2 o L3, lo que tenemos que ser conscientes es que teniendo el gen de resistencia L4 en pimiento, podríamos estar protegidos frente a todos los tobamovirus que tenemos hasta el momento en el campo, puesto que L4 también da resistencia frente al rugoso. Método de diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar este virus del rugoso? Hay diferentes métodos, unos más selectivos que otros. Como bien conocéis, tenemos métodos rápidos, como son el ImmunoStreet o los test ELISA.
Lo único que estos no son específicos del virus. Y pueden detectar también otros tobamovirus, como el TMV. Por lo cual sería necesario otro tipo de test para confirmar que se trata del virus del rugoso. El método oficial de detección que están utilizando en la International Seed Federation es la RT-PCR, con unos primers específicos. En la web podéis encontrar toda la metodología y todo el protocolo que se sigue, y de hecho este es el método de detección oficial que nosotros usamos en Bayer, porque tenemos toda la metodología cotejada con los organismos oficiales. En investigación, nosotros también hemos puesto a punto otro método de diagnóstico que es llamado LAMP. Es un método basado también en una reacción parecida a la de PCR, que es muy rápida y que en tan solo 20 minutos podemos saber si la planta está infectada o no. Y esto nos ayuda también a nuestras investigaciones y a dar un apoyo más rápido a nuestros proyectos de investigación. De hecho, desde que apareció este virus, en la empresa comenzamos un proyecto de investigación con el fin de proveer de soluciones a los agricultores a través de la resistencia y al final poder ofrecer tomates de calidad resistentes al virus y poder ayudar a la erradicación de esta enfermedad a nivel mundial. Y hasta aquí yo quería dejar esta parte, que es sobre introducción del virus, y hasta aquí mi intervención. Y ahora pasará a compartir mi compañero Francisco Monzi. Bueno, buenas tardes. Como bien ha indicado Susana, la idea de esta segunda parte es intentar ver cómo podemos controlar o evitar la presencia de este virus y en general de cualquier otro virus en nuestras condiciones, en nuestros invernaderos. Lo primero más importante es conocer el enemigo, y eso es algo que Susana nos ha ayudado en los últimos 20 minutos, ha explicado muy bien a qué nos enfrentamos, cómo se puede transmitir, cuál es la gama de huéspedes, y que hasta ahora, bueno, los esfuerzos para encontrar resistencia están en una fase inicial o media, pero no al punto de poder lanzar variedades comerciales. Bueno, dicho esto, creo que, me gustaría empezar por la diapositiva que veis, en la que muestro lo que en patología conocemos como el triángulo de la enfermedad. Y es una información muy importante porque describe de una forma clara y concisa qué es lo necesario para que se produzca enfermedad. Y es aplicable tanto a un cultivo, a una planta o a una persona o un animal. Para que se produzca enfermedad necesitamos tener tres factores. Necesitamos tener un patógeno, es decir, en este caso un virus, que sea infeccioso, es decir, que sea capaz de producir un daño en un individuo. Necesitamos un huésped que sea susceptible, es decir, que cuando sea infectado por el patógeno produzca algún daño en su organismo. Y el tercer factor de este triángulo de la enfermedad, que es importante, es tener un ambiente favorable. Es decir, que tenemos que tener las condiciones adecuadas para que el patógeno pueda infectar al huésped susceptible. Si se dan estas tres condiciones, vamos a tener enfermedad, y en caso de que no se den alguna de estas tres condiciones, no vamos a tener enfermedad. Y esa es la parte positiva, eso es lo que nosotros tenemos que intentar que ocurra en nuestro cultivo o, en el caso del coronavirus, en nuestra sociedad, para evitar que tengamos problemas de enfermedad. Dicho esto, y tomando de nuevo el ejemplo del coronavirus, que desgraciadamente está tan presente, vamos a intentar ver un poco en qué condiciones o en qué diferentes escenarios nos podemos estar. El escenario que acabamos de contar, en el que tenemos un patógeno infeccioso, tenemos un huésped susceptible. En el caso del coronavirus, como bien sabéis, la población de mayor edad es la más susceptible, ¿vale? Un huésped que se puede infectar de forma fácil. Y tenemos condiciones ambientales, como pueden ser aglomeraciones de personas. Si se dan estos tres factores, presencia del virus, un huésped susceptible y un ambiente favorable, lo más probable es que aparezca la enfermedad y, en este caso, aparezca el coronavirus. En el extremo contrario, podemos tener o bien que no tengamos la presencia del virus, o bien que ya tengamos una vacuna, con lo cual no tenemos un huésped susceptible porque hemos conseguido inmunidad,
o bien que las condiciones ambientales sean de tal manera que no faciliten la infección del huésped al patógeno. En esta situación, lo que tendríamos es una zona libre de coronavirus, que es lo que querríamos. Entre los dos podemos tener infinitas, o no infinitas, pero múltiples opciones. Podemos tener la presencia del virus, podemos tener un huésped que no es muy susceptible, aunque tenga, podemos decir, una alta resistencia, como se ha demostrado que lo tienen los niños. Si somos, además, es decir, si tenemos huéspedes con alta resistencia y tenemos un factor ambiental controlado, lo más probable es que o no tengamos enfermedad o que los síntomas que produzca en ese huésped sean muy suaves, una ligera fiebre o incluso no se note nada. Por el contrario, si tenemos esta población que es resistente, pero el ambiente no es favorable, es decir, si metemos a los niños en un ambiente donde haya mucha presión del virus y con mucha gente, pues tenemos probabilidad de seguir no teniendo muchos síntomas, pero también de que tengamos enfermedad y síntomas importantes. El siguiente sería cuando tengamos una población que no es tan resistente ni es tan susceptible como la de los ancianos, que es pues, las personas de una edad mediana, ¿no? Y de nuevo, si las condiciones ambientales son lo suficientemente buenas para evitar el problema, no vamos a tener problemas de coronavirus o vamos a tener ligeros síntomas, pero si ya las condiciones cambian y no son tan buenas, pues probablemente tengamos problemas de coronavirus presentes. Y la tercera opción es cuando la población es susceptible. Ahí la probabilidad de tener enfermedad es muy alta y un poquito menor en caso de controlar el ambiente, pero no sería la mejor opción. Si esto lo hemos entendido, y supongo que lo hemos entendido todo porque llevamos meses oyendo el mismo mensaje, ¿qué ocurre si lo trasladamos a un cultivo? Bueno, pues de igual forma, si en un cultivo tenemos presencia de tobamovirus, tenemos un cultivo susceptible a él y nuestras condiciones de manejo del cultivo son realmente no las mejores, como podéis apreciar en esa foto donde el pasillo está lleno de restos de fruta, donde los operarios están manejando el cultivo pues sin ninguna medida profiláctica. Bueno, pues en esta combinación de tres factores, pues lo probable y lo más probable es que tengamos problemas graves del rugoso. En el lado contrario, si podemos evitar la presencia del patógeno o tenemos un cultivo que no es susceptible, el caso del pepino no es un cultivo susceptible al tomato rugoso, bueno, y además tenemos buenas medidas fitosanitarias en nuestras fincas, pues ahí vamos a tener un cultivo perfecto y no va a haber problemas. Y entre medio podemos tener las mismas posibilidades que hemos descrito para el caso del coronavirus. Es decir, presencia de virus, una variedad con alta resistencia, en el momento que la podamos tener, aún no se da, y buenas medidas profilácticas, ahí nos va a dar que el cultivo va a salir adelante de forma sana. Aunque haya presencia de virus en la finca, porque todas estas resistencias no evitan que la planta se infecte, pero sí que los daños que produzca y la acumulación del virus en el cultivo sea significativamente inferior. Si esa misma variedad con alta resistencia la ponemos en unas condiciones ambientales no muy favorables, bueno, pues probablemente tengamos síntomas, ¿vale? Y en algunas situaciones podríamos llegar a tener graves síntomas, porque las medidas fitosanitarias que estamos tomando no van a ser suficientes para ayudar a la resistencia genética que tiene la variedad. Si lo que tenemos es una variedad con resistencia intermedia, y las condiciones del invernadero desde el punto de vista fitosanitario son las adecuadas, pues probablemente no tengamos ningún síntoma o tengamos síntomas débiles. Podamos sacar el cultivo adelante sin mayores problemas. Y de nuevo, si las condiciones ambientales fitosanitarias no son adecuadas, incluso teniendo una resistencia intermedia, vamos muy probablemente a tener problemas del virus y a no tener producción comercial. Y por último, con variedades susceptibles, bueno, pues si el agricultor es un muy buen agricultor, consigue tener buenas medidas, pues puede que saquemos el cultivo, como hacen algunos agricultores, con pequeños o daños pérdidas muy poco significativas, pero también cabe la probabilidad de que tengamos problemas. Y en caso de que teniendo variedades susceptibles, presencia de virus y no tengamos medidas, pues ahí vamos a perder probablemente todo el cultivo.
Entonces, de nuevo, la idea y el concepto que yo quiero manejar es cómo vamos a romper el triángulo, cómo vamos a influir en cada uno de los factores para que no se produzcan las condiciones para que haya enfermedad. La mejor medida que hemos dicho hasta ahora sería la resistencia genética, porque ahí lo que hacemos es que tenemos un factor de inmunidad en el huésped. A día de hoy no hay variedades comerciales resistentes, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que intentar influenciar en algunos de los parámetros del triángulo. Hay que tener en cuenta que, como cualquier virus, no existe ningún método curativo. Es decir, una vez que tú tienes la enfermedad en tu planta, a esa planta no le puedes dar ninguna aplicación o ningún tratamiento para curarla, como sí puede ocurrir en el caso de hongos, ¿vale? Entonces, lo importante es que aislar esa planta y eliminarla lo antes posible. Igual que cuando el caso del coronavirus, cuando aparece una persona infectada, lo suyo es aislarla y evitar que tenga contacto con el resto de la población. Aparte de eso, para evitar que el patógeno entre en nuestro cultivo, es muy importante la utilización de semillas que estén libres de virus, aun cuando la semilla solo sea una portadora externa, pero si la semilla está contaminada, probablemente vamos a tener problemas. Por lo tanto, es fundamental utilización de estas semillas, y dentro de unas cuantas diapositivas contaré un poco qué hacemos en Bayer para asegurarnos que nuestras semillas tienen esos parámetros de calidad y evitar que sea la fuente de entrada para el virus en nuestros cultivos. Y además de eso, podemos intentar influenciar en el ambiente, ¿vale? Para dos cosas: para que, aun cuando no esté el virus, cuando esté el virus, la transmisión en el cultivo sea lo menor posible y los daños sean los mínimos posibles, pero también para evitar que entre en nuestro invernadero. Deben aplicarse, por lo tanto, medidas muy estrictas de higiene y limpieza en nuestra estructura de nuestros invernaderos y en la producción de las semillas, la producción de plántulas. Como ha dicho Susana, se transmite fácilmente por el contacto, por el manejo del cultivo. Por lo tanto, desinfectar y lavar los útiles de trabajo, los cuchillos, las tijeras, el utilizar desinfectantes bien biológicos como la leche desnatada o bien químicos como algunos productos que ahora pasaremos a ver, son buenas medidas. El virus se distribuye por toda la planta, se queda en la raíz. Entonces, si arrancamos la planta infectada, pero no nos aseguramos de arrancar completamente el sistema radicular, esas raíces van a ser un reservorio del virus y en el siguiente cultivo vamos a tener presencia del virus. Como cualquier tobamovirus, el rugoso es un virus muy persistente en el suelo, que es muy difícil de erradicar incluso con medidas de solarización. Funcionan, pero no son 100% efectivas. Y como he dicho antes, arrancar las plantas con síntomas es fundamental. En Bayer trabajamos para tener una protección proactiva de la semilla que proveemos a nuestros agricultores. Para eso tenemos un proyecto de trabajo que se llama Shield, que la traducción en español sería escudo, y en el que incidimos en 3 pasos importantes del proceso para asegurarnos de que nuestras semillas tienen la calidad y además el estatus fitosanitario adecuado. Ponemos el foco durante el proceso de producción de la semilla y producimos semilla como se produce en cualquier otro sitio, es decir, utilizando invernaderos con medidas muy limitantes, estrictas para evitarlo. Luego, en el segundo apartado, cuando hacemos el procesamiento y la extracción de las semillas, también tenemos medidas específicas para eliminar cualquier patógeno que pueda ser un problema. Y, por supuesto, antes de la comercialización, realizamos test de laboratorio certificados, tanto internos como externos, para asegurarnos que cada lote que sacamos al mercado cumple con los cánones fitosanitarios y externos, es decir, lo que nos marca la regulación, pero también internos, que en algunos casos son más estrictos que los externos. En el caso de la producción de la semilla, bueno, pues lo que hace es que nosotros tenemos normas internas de producción, medidas de desinfección antes de entrar, es decir, todo lo que hemos hablado de evitar que el virus entre por visitantes, por herramientas, lo aplicamos en nuestras fincas de producción.
Hacemos inspecciones regulares para intentar identificar cualquier problema que pueda surgir y en caso de que aparezca, tomar las medidas preventivas y erradicativas necesarias. Tenemos procesos de diagnóstico y a todo el ciclo de producción intentamos utilizar la innovación que generamos como empresa de R&D y estamos hacia el movimiento hacia el uso de materiales de herramientas digitales para tener bien la cantidad de datos necesarios para certificar que la producción de la semilla se ha hecho con la calidad necesaria. Cuando estamos extrayendo y procesando la semilla, todas nuestras semillas tienen un tratamiento químico que está enfocado no solo a este virus, sino a un set de patógenos que pueden causar problemas en las semillas. Y por último, como he dicho anteriormente, antes de poder empezar el proceso de comercialización de nuestros lotes de semillas, nosotros tenemos análisis certificados. Tenemos laboratorios internos en lugares como Estados Unidos, como Holanda y en otros países que están certificados por organismos internacionales, como los equipos de sanidad vegetal de Holanda. Seguimos nuestros métodos de análisis, están alineados, como ha dicho Susana, con los protocolos de la Asociación de Semillas o de productores de semillas, pero también con organismos públicos, como puede ser Sanidad Vegetal, como puede ser el GEBES en Francia, ¿vale? Además, intentamos, como habéis visto, Susana ha presentado el método nuevo de análisis, que es más sensible y más rápido, pues intentamos innovar en nuestro método de diagnóstico para ser más rápidos, con lo cual podríamos analizar más números de muestras con el mismo coste, pero además ser más sensibles, es decir, al incrementar la sensibilidad del método, niveles inferiores del patógeno son fácilmente detectables, con lo cual la posibilidad de obtener falsos negativos en nuestras pruebas disminuye de forma significativa. Y como he dicho, trabajamos con laboratorios de pruebas externas y porque lo que queremos es que nuestros resultados sean similares a los que vamos a tener cuando pongamos en el mercado nuestros lotes de semillas. Con eso cubriríamos la parte de la semilla, de asegurarnos que la semilla llega en las condiciones perfectas para evitar cualquier contaminación de este virus en concreto o de cualquier otro patógeno que se pueda transmitir por la semilla o que se pueda dispersar por la semilla. Pero además de eso, lo que podemos hacer en nuestros campos, en nuestros invernaderos, es tomar otras acciones preventivas y de control, bien para evitar la introducción del virus o bien para evitar la dispersión si tenemos la mala suerte de que ya está dentro, ¿vale? Muy importante, hay que restringir la entrada al invernadero solo al personal realmente necesario, porque cada entrada en el invernadero, si no se toman las medidas, es un factor de riesgo. Cuando esos operarios o esas personas entran en el invernadero, fundamental desinfectarse manos y los zapatos, igual que hacemos ahora con el coronavirus cada vez que podemos. Usar monos, cubrezapatos, guantes, es una buena medida de prevención. Por supuesto, al acabar, no tirarla al suelo, como estamos viendo que ocurre, por ejemplo, con las mascarillas ahora, sino meterlas en bolsas y eliminarlas de la forma adecuada. Una solución desnatada, de leche desnatada al 20%, es muy barata y es muy eficiente para este y para otros virus, porque la proteína de la leche es capaz de atacar al virus y de matarlo, ¿vale? Los elementos móviles o electrónicos como teléfonos o tabletas, en caso de que vayáis a evaluar, es muy importante o bien desinfectarlas con un alcohol pero lo más seguro es meterla en una bolsa zip específica para invernadero, porque así evitamos que un elemento que está en contacto con la mano, con el cultivo, cuando estamos hablando, cuando nos llaman en el invernadero, pueda transmitirlo. Por supuesto, todos los equipos que no son nuestros o que vienen de fuera, habría que desinfectarlos. Y ahora veremos algunos compuestos químicos que se pueden utilizar. Cajas, paletas, tractores, coches que entren en nuestras fincas o en los parkings de las fincas son un riesgo.
Y, por supuesto, una cosa muy importante es que si hacemos poda o hacemos destellaje, no tirar esos restos del cultivo al suelo, porque si están infectados, el virus va a llegar al suelo y va a permanecer ahí de forma virulífera para un siguiente cultivo. Por lo tanto, eliminar de la forma adecuada o incinerar en algunos sitios está permitido, pero si no, llevarlo al punto de recogida y de eliminación adecuada. En cuanto a los compuestos químicos, como en el caso del coronavirus, el alcohol es efectivo. Es efectivo en un momento rápido, porque tiene dos principales problemas, ¿vale? Por un lado es que se desactiva bastante pronto con el calor y por otro que es inflamable, con lo cual utilizar alcohol dentro de nuestra estructura, nuestro invernadero, conlleva un cierto riesgo. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues como acabamos de nombrar, la más barata y la más eficiente para este virus y para otros, como por ejemplo el virus de los potivirus como el zucchini o el TMV, la leche en polvo al 20%, es decir, que tenga alrededor de un 35% de proteína. Es, como he dicho, efectivo, es barato y sirve para combatir una serie de virus o de viroides, como el caso del PSTVD. La lejía, al 10%, también es eficaz contra este y contra otros virus, como veis ahí. El gran problema de la lejía es su inestabilidad. Es decir, que si la vamos a utilizar hay que asegurarse que no esté en contacto con la luz, porque la luz la degrada de forma rápidamente, pero se podría utilizar. Y luego, desde el punto de vista comercial o ya compuestos perosoginados y amonios cuaternarios se han mostrado muy eficaces, ¿vale? Con varios virus, incluido el virus del pepino dulce, que es otro problema importante en la zona. Hay diferentes compuestos comerciales. En el caso de esta diapositiva mostramos el Relion de Virkon, pero cualquier compuesto que esté compuesto, que sea un compuesto peroxigenado o que tenga un amonio cuaternario o una combinación de ambos, sería un elemento a tener en cuenta para desinfectar estructuras, para la entrada, para mojarnos la suela de los zapatos, no para las manos porque es corrosivo. Ahí sí yo iría pues a un alcohol para la entrada, que sería la forma más eficiente. En resumen, y para conclusión, la idea es intentar influir en alguno de estos tres vértices del triángulo de la enfermedad para que lo que obtengamos como resultado sea la no enfermedad, ¿vale? Idealmente, en un futuro vamos a tener variedades resistentes. Esperamos, como ha dicho Susana, que el proyecto de investigación que lidera dé buenos resultados y en breve podamos tener soluciones para los agricultores en este sentido. Pero mientras tanto, podemos tener medidas que minimicen el riesgo del virus y, sobre todo, las consecuencias económicas en pérdida en producción o en calidad. Y ahora me gustaría poneros un vídeo donde... Desde la aparición de este nuevo tobamovirus en el Medio Oriente, el Tomato Brown Rugose Fruit Virus, estamos dando charlas informativas a todos nuestros clientes para concienciar de la amenaza que supone este virus para la producción de tomate. Este virus se detectó por primera vez en Israel y Jordania en el 2014 y se ha ido extendiendo a lugares como México, California y en lugares mucho más cercanos como son Italia y Turquía. Los síntomas de este nuevo tobamovirus son muy parecidos a los que estamos acostumbrados a ver de TMV. En hoja podemos ver los clásicos moteados, amarillamientos, deformaciones y dependiendo de las condiciones ambientales a veces podemos ver filimorfismo. La aparición de síntomas en fruto puede ser muy variable y dependiendo del momento de la infección en la planta. Podemos verlo desde el primer ramo o a veces pueden aparecer en un segundo o tercer ramo. Y esos síntomas son también muy parecidos a los que podríamos ver con TMV, con mosaico, moteado en el fruto o incluso necrosis. Es muy importante entender que este virus se transmite de manera muy eficiente por contacto, con lo cual tenemos que hacer verdaderamente hincapié en la prevención para evitar que este virus entre en nuestros cultivos. A raíz de la aparición de este virus, desde el equipo de investigación de Bayer, estamos trabajando para poder ofrecer soluciones a los agricultores a través de variedades de tomates resistentes a esta enfermedad. Recuerda, lo más importante es como estamos haciendo en Bayer. Informa y comunica. Entonces, pues nada, antes que nada agradecerles
Primero, bueno, a ti, a Susana y a Paco pues, por todo el contenido que nos dieron y pues más que todo también a los asistentes al webinar. Muchas gracias. Y antes de cerrar, les quiero comentar a los asistentes que vamos a publicar dos enlaces en el chat donde se hacen las preguntas para que por favor en uno se registren y en el otro nos ayuden con una breve encuesta, ¿vale? También para calificar el evento. Con el registro lo que queremos al final, como comentaba al principio, es enviarles la grabación del evento que asistieron hoy, en caso que lo quieran compartir, en caso que les interese algún contenido, algo puntual, pues lo puedan ver en directo. Y de otra forma también, si tienen alguna pregunta o algo, pues también nos la hagan llegar de forma puntual. ¿Ok? Pues nada, muchas gracias de nuevo y espero pues se conecten a los próximos eventos que hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.